¿Por qué cuando escuchas la palabra hospital, inmediatamente piensas en palabras similares como doctores, medicina, pastilla, jeringa, ambulancia? Esto es la manera en cómo nuestro cerebro procesa el lenguaje. Tenemos una enorme cantidad de información en nuestra cabeza y para poder procesarla óptimamente, nuestro cerebro tiene que, digamos, hacer conexiones rápidas entre palabras. Entonces, si escuchamos la palabra hospital, inmediatamente es como que empieza a activar los caminos más comunes, que en este caso llevan a palabras como pastilla, ambulancia, para que sea más rápido procesar pues digamos las frases más comunes, ¿sí? O sea, en otras palabras, la palabra hospital tiende a estar dicha en las mismas oraciones o contextos que la palabra ambulancia, jeringa, y no en contextos muy extraños, como por ejemplo la palabra hospital y no sé, esto, Júpiter, ¿sí? Entonces, la razón por la que estoy explicando esto, lo que quiero explicar en este video es cómo procesan el lenguaje las inteligencias artificiales y pues que lo veamos de una manera similar a como nosotros lo procesamos para que empecemos a entender qué es lo que realmente nos va a llevar a tener conversaciones que para nosotros sean fructíferas, exitosas con inteligencias artificiales. Entonces quiero que pienses en las palabras como que viven en barrios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la palabra, o pues el barrio cocina tiene dentro de sí palabras, o sea, en ese barrio viven palabras como sartén, cuchillo, hamburguesa, bueno, lo que sea. Hay otro barrio que se llama escuela, en donde viven palabras como lápiz, lapicero, libros, y otro, por ejemplo, salud, donde viven, bueno, las palabras que ya vimos, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que las palabras vivan aisladas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay palabras que viven en la intersección entre los dos barrios, es como que viven en la frontera entre el barrio escuela y el barrio salud. Por ejemplo, pensemos en la palabra investigación, la palabra incluso libro, o sea, en un hospital se hace investigación, así como en una universidad, en una escuela hay libros, así como en un hospital, por ejemplo, ¿sí? O lapiceros, yo qué sé. Entonces, em, digamos que no es, estos se llaman campos semánticos y los campos semánticos es como una infinidad de barrios en donde viven las palabras, pero las palabras se mueven entre barrio y barrio. Sí, es como que hay una palabra que está en el barrio escuela, pero a veces está en el barrio salud, a veces va y visita el barrio cocina. Listo, entonces esta es la primera analogía que quiero que entendamos de cómo funcionan las palabras, cómo funciona el significado de las palabras que, a pesar de ser un campo de la lingüística, aplica muchísimo para inteligencias artificiales, porque las inteligencias artificiales procesan lenguaje. Entonces, volviendo a lo que estaba explicando antes, imagínate que escuchas la palabra perro, ¿sí? Cuando escuchas la palabra perro, tu cerebro inmediatamente, digamos, se va a preparar para procesar palabras como gato, mascota o ladrar. O sea, es como que la persona, estás escuchando una conversación en el bus y la persona dice perro. En ese momento, antes de que la persona continúe su frase, como que, ay, esto, mi perro, antes de que continúe con la frase, tu cerebro ya es como que busca en los gabinetes más comunes que van a seguir después de la palabra perro. Entonces va a decir, ok, la persona posiblemente mencione la palabra mascota o ladrar después. Entonces me preparo para procesar esa palabra más rápido y es esta la razón por la que cuando de repente alguna persona está hablando de algo y de repente nos dice una cosa que no tiene nada que ver, a nosotros nos sorprende por un segundo porque nuestro cerebro estaba preparado para procesar un barrio de palabras similares al contexto en el que la persona está hablando y de repente nos habla de otra cosa y eso nos causa como un pequeño cortocircuito, ¿sí? Entonces, las inteligencias artificiales procesan el lenguaje de una manera muy similar, ¿sí? Hacen conexiones así con base en qué tan frecuentes son los contextos en los que se dice una palabra.
Entonces acá voy a mostrar otro ejemplo. Imaginemos un chat en el que yo le pregunto a una amiga, ¿qué hiciste hoy? Y mi amiga me dice, me enfermé, ¿sí? En ese momento yo veo que mi amiga está escribiendo, ¿sí? O sea, veo esos punticos de que la persona está escribiendo, pero antes de mandar el mensaje, de que ella me mande el mensaje, ya mi cerebro se está preparando para procesar las palabras que tienen más posibilidad de estar dichas en el contexto de me enfermé. Por ejemplo, hospital, pastilla, médico. Y eso va a permitir que cuando, por ejemplo, mi amiga diga tuve que ir al médico, mi cerebro descarta las otras palabras que no se dijeron, pero es más fácil que procese la palabra médico, ¿cierto? Es algo muy similar con las inteligencias artificiales. O sea, si nosotros le damos, por ejemplo, si nosotros le decimos ayúdame a hacer un correo y le decimos la palabra formal, o sea, quiero que el correo sea formal, ya la inteligencia artificial está preparándose para procesar palabras que se asocien o expresiones que se asocien con la palabra formal, ¿sí? Entonces, mi objetivo con todo este video es precisamente que entendamos la suma importancia del contexto que nosotros le damos a la inteligencia artificial, porque es que si no le damos el contexto apropiado, las inteligencias artificiales no nos van a dar respuestas que para nosotros sean apropiadas o que sean lo que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Entonces la analogía que quería compartir es como un GPS, ¿cierto? Entonces, si yo le digo a mi GPS, digamos, le digo a Google Maps, muéstrame el camino más corto a casa, puede que el Google Maps asuma que yo voy a ir caminando porque típicamente camino, entonces me va a mostrar el camino más corto, pero si voy caminando, que entonces puede que sea más corto, o sea, puede que haya un atajo si voy en bicicleta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tiempo estimado de llegada 25 minutos. En ese caso, no le di un contexto crucial que era decirle voy en bicicleta. Entonces, si ahora le doy la información voy en bicicleta, ya recalcula y dice, ah, ok, hay un camino más corto que te va a tomar 10 minutos porque es un camino más directo, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo, eh, el yo no darle el contexto adecuado me llevó básicamente a transformar esta conversación en dos pasos. Porque primero le di una información, muéstrame el camino más corto a casa, pero no le dije en qué medio de transporte me estaba transportando y por ende la respuesta inicial no era lo que yo estaba buscando y me tocó corregir, ¿cierto? Eso es lo que queremos evitar con inteligencias artificiales. Queremos darle la mayor cantidad de contexto para que precisamente no asuma caminos incorrectos o caminos, pues caminos que nosotros no queremos que la inteligencia artificial tome, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, em, bueno, esta es, digamos, la última analogía que voy a compartir para explicar este tema y es, imaginemos a la inteligencia artificial como que tiene un rompecabezas en su cabeza, pues no sé, en su memoria, lo que sea. Entonces, entre menos contexto nosotros le demos, menos piezas tiene para llenar su rompecabezas contextual y por ende sus respuestas van a ser más genéricas. ¿Por qué? Porque si, o sea, si por ejemplo, si la persona, si yo le digo, escribe un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial, cualquier persona que diga ese texto, esa pregunta, escribe un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial, le está dando exactamente el mismo contexto y por ende las respuestas de la IA van a ser cada vez más genéricas porque mucha gente pregunta lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso si queremos respuestas que estén más pertinentes para nuestro caso personal, es tenemos que darle más contexto, ¿sí? Para ayudarle a la IA a llenar ese rompecabezas mental que tiene. Entonces, por ejemplo, si yo le digo necesito entender el ciclo de Krebs para mi examen de bioquímica, por ejemplo, la inteligencia artificial acá puede asumir muchas cosas y las va a asumir, porque la inteligencia artificial, si nosotros no le pedimos que nos extraiga más contexto de nosotros, por ejemplo, haciéndonos preguntas, la inteligencia artificial no nos va a hacer preguntas, simplemente va a responder. Entonces acá, por ejemplo, puede asumir que yo soy estudiante de bioquímica
puede asumir que yo soy estudiante de octavo semestre, ¿sí? Ahora, si yo le digo estoy estudiando bioquímica y no logro memorizar las etapas del ciclo de Krebs, entonces ya le estoy dando más contexto. Entonces fijémonos que ya la IA está menos confundida porque tiene más piezas de su rompecabezas contextual, ¿cierto? Ya, porque ya le dije cuál es la parte en particular del ciclo de Krebs que no estoy entendiendo, que en este caso son las etapas. O sea, no es eso en particular y por qué es importante para el metabolismo celular. Por cierto, este ejemplo que estoy dando, yo no soy médico, yo no sé qué es el ciclo de Krebs, así que es un ejemplo random, no tiene nada que ver. O sea, aplica para cualquier caso. Ahora, si le damos todavía más contexto, ya estamos a punto de llenar su rompecabezas. Por ejemplo, acá ya le digo, soy estudiante de medicina de tercer semestre. Ya solo con decirle eso, la inteligencia artificial sabe, ok, tengo que usar un lenguaje apropiado para estudiantes de tercer semestre de medicina, no de bioquímica, no de sexto semestre, no de maestría, no de doctorado. Y eso va a lograr que su respuesta sea mucho más apropiada para nosotros, porque la IA de muchas personas que le dicen soy de tercer semestre o de muchos contextos en donde lee, donde se entrenó con temas de tercer semestre, ese entrenamiento o ese texto tiene un lenguaje que es más fácil de entender para personas de tercer semestre y la IA lo sabe, pero solo podemos activar esa memoria, solo podemos activar esos caminos lingüísticos o esas respuestas si le damos el contexto necesario. O sea, si yo no le digo a la IA que soy estudiante de tercer semestre, puede asumir que soy estudiante de octavo semestre y va a usar palabras que van a ser más complejas para mí porque las entienden personas de octavo semestre o de maestría o de doctorado, ¿cierto? Entonces, Y por último, asumamos que ya le di todo el contexto. Listo, ya, pues no todo el contexto porque realmente no es muy difícil llenar todo el contexto, pero la idea es llenarlo lo más posible. Ya, bueno, acá tenemos un mensaje más largo que ya explica, bueno, no solamente qué semestre está, sino mi profesor siempre pregunta casos clínicos en los exámenes. O sea, mi objetivo no es centrarme en este ejemplo, sino quiero que entiendas la importancia de darle contexto apropiado a las inteligencias artificiales. Entre menos contexto le demos, más genéricas van a ser sus respuestas. Entre más contexto le demos, personal sobre tu caso personal, sobre la tarea que quieres que te ayude, más va a entender tu tarea, que es exactamente la misma situación que hablando con otra persona. O sea, si tú de repente contratas a un tutor y le dices, ayúdame a entender álgebra, pero no le dices en qué grado vas o para qué contexto la quieres aprender, o no le dices qué cosas ya entiendes y qué cosas no entiendes, si esa persona no te hiciera preguntas, no tiene realmente información suficiente para darte una respuesta y muy probablemente te va a dar una respuesta que no te va a gustar, porque entonces de repente te va a explicar temas o muy fáciles que tú ya entiendes y le vas a decir, eso ya lo entiendo, o te va a dar una respuesta muy complicada que tú vas a decir, uy, no, estás yendo muy rápido, ¿sí? Entonces lo que pasa es que en la vida real los humanos hacemos intercambios más complejos. Es como que si yo siento que tú no me diste suficiente información, yo te digo, oye, pero espera, ¿en qué grado vas? ¿Para qué contexto quieres aprender álgebra? ¿Hay algo que ya entiendas del tema? ¿Qué es lo que no entiendes en particular o qué es lo que buscas entender? Bueno, o sea, eso lo haría un tutor en la vida real, un ser humano, ¿sí? Pero la inteligencia artificial no, o sea, la inteligencia artificial te tiene que responder a cada mensaje que tú le envías. Entonces, salvo que tú le digas, hazme preguntas para extraer más información, la IA va a hacer lo que puede con el prompt que tú le das, con las instrucciones que tú le das. Por eso es tan importante que le demos bastante contexto, ¿sí? Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir en este video. Quiero que te enfoques en darle la mayor cantidad de contexto a la IA sobre tus tareas. O sea, no hay contexto, para comenzar, no hay contexto que sea mal. O sea, dile lo que se te venga a la mente. Yo lo que acostumbro a hacer es cuando tengo un problema complejo, me pongo a hablar con mi celular, o sea, me pongo a transcribir todo lo que tengo en mi mente, no importa qué tan largo quede,
y le digo a la IA y ahí es como que empiezo a refinar dependiendo de la respuesta de la IA, le digo, no quiero que me hables sobre esto, sino sobre esto. Y ahí voy refinando, ¿cierto? Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir en este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó y si te gusta este tema o quieres aprender más sobre inteligencias artificiales, te invito a que te suscribas a mi canal porque pues solamente estoy subiendo sobre estos temas. También dejo en la descripción del video un link a una comunidad de WhatsApp de personas interesadas en aprender sobre ella si te quieres unir. Y bueno, pues nos vemos en otro video. Esa es tu tarea. Empieza a dar contexto mucho más bueno, mucho más largo, ¿sí? Y eso va a ayudar a que llenes el rompecabezas contextual de tu inteligencia artificial. Y listo, entonces nos vemos en otro video. Chao, chao.